Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Le shanaba utia al Juan. Le shanaba utia al Juan, ¿no? Este zapato es de Juan. Le loobo utia alob. Le loobo utia alob. Le lobo utialo. Lo repito varias veces, un poco más lento, un poco más rápido, para que vayamos escuchando la pronunciación. Le kashoba atial. Le kashoba atial. Estas gallinas son tuyas, ¿sí? Le kashoba atial. Vemos entonces cómo vamos jugando con las estructuras, ¿no? ¿Malo? Konesh ilik ulak. Le pako intialom. Le pako intialom. Ese tomate es nuestro. Intial le juna. Intial le juna. Es mío este papel. Le wakasho atialesh. Esas vacas, ¿no?, son suyas de ustedes, ¿vale? Le wakasho atialesh. Bien, continuamos entonces. Konesh ilik ulak. Otros ejemplos. Le oshp el pako intialom. Le oshp el pako intialom. Esos 3 tomates son nuestros o nuestras. Intial le katul peka. Son míos estos 2 perros. Intial le katul peka. Luego tenemos le oshwal una utial José. Estas 3 hojas de papel son de José, ¿vale? Le oshwal una utial José, ¿vale? Bien, pues konesh ilik ulak. Lo siguiente que vamos a trabajar entonces es el uso del pronombre demostrativo y el pronombre posesivo en frases. Vamos a ver cómo también formulamos frases con estos elementos, ¿sí? Bien, aquí tenemos los ejemplos, pero voy a mencionar rápidamente a qué se refiere un pronombre demostrativo y la diferencia entre un adjetivo demostrativo. Por ejemplo, yo tengo aquí, no estoy promocionando medicamentos, pero bueno, aquí tengo un medicamento, se dice en maya tzak, ¿no? Es medicina, ¿no? Entonces, la estructura con el adjetivo demostrativo sería letzaka intial. En ese caso yo menciono el nombre, el sustantivo, que en este caso es tzak, ¿no? Y digo letzaka intial. Ahora cuando uso un pronombre demostrativo, ya no tengo que mencionar qué es esto, ¿no? Ya no tengo que decir tzak, ¿sí? Entonces, en vez de eso, yo voy a usar lela, lelo, o los plurales leloba o lelobo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de manera general. Aquí tenemos los ejemplos. ¿Qué elementos necesitamos? Solamente 2, ¿sí? Necesitamos, en este caso, el pronombre demostrativo, en este caso lela, y lo que es el posesivo fuerte, lela intial. Entonces, por ejemplo, la medicina, pues yo digo lela intial. Este es mío o mía, dependiendo, ¿vale? El siguiente ejemplo es lelo atial, ese es tuyo, ¿vale? El otro sería lelo oba utial. Estos son suyos, de él o ella, ¿no? Aquí vemos leloba. Les menciono que no tiene que corresponder el plural, ¿no? Aquí sería leloba utialo, pero en el maya no es necesario, ¿sí? Leloba utial. También en otro videito les voy a explicar de manera más específica sobre los usos del plural, ¿sí? Y tenemos otro ejemplo que dice lelo ektial. Esa es nuestra, ¿vale? Continuamos entonces. Konesh ilik ulak. Otros ejemplos. Aquí podemos ver lela intialom. Esta es nuestra. Leloba atialesh. Estas son suyas de ustedes. Lelobo utialob. Esas son suyas de ellos o ellas, ¿no?
Y por último tenemos lelo intialob. Esos son míos. ¿Vale? Lelo obo intialob. Esos son míos. Aquí vemos que combinamos un pronombre demostrativo en singular y un posesivo, un fuerte, en plural, ¿no? Porque vemos que aquí lleva ob, ¿no? Intialob, son míos. Son de las cosas que podemos hacer en el maya, que en el español pues sería algo que no se puede porque tiene que concordar tanto lo que es el número, ¿no? El número, si aquí uso singular, tiene que ser singular. Si aquí uso plural, tiene que ser plural, ¿no? Pero en el maya no es necesario. Bien, continuamos entonces con lo que sigue. Bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta explicación. Espero que puedas formular tus frases utilizando los adjetivos demostrativos y utilizando lo que son los pronombres demostrativos más el posesivo fuerte. Si todavía tienes dudas, puedes dejarlo aquí en los comentarios para que pues posteriormente yo pueda responderles. Muy bien, espero que pues estés muy bien, estés en donde estés y recuerda que siempre estaremos aquí para guiarte en tu aprendizaje de la lengua y cultura maya yucateca. Nos vemos hasta la próxima. Kananta Baish, cuídense.